Bien, entonces vamos a comenzar ahora sí con la unidad de dinámica de la partícula. Recuerden que a medida que voy avanzando, si hay dudas o algo que no se entiende, me avisan y lo repito. La parte teórica la voy a pasar rápidamente, porque se supone que ustedes esto lo van a ver con el profe Torri. Pero a resumidas cuentas, lo que tiene que quedar claro en esta unidad son los fundamentos de la dinámica, que son las 3 leyes de Newton, ¿sí? Que una es el principio de inercia, que propone que un cuerpo mantiene su estado de reposo o su estado de movimiento, salvo que sobre él actúe una fuerza distinta de cero, ¿sí? Si un cuerpo viene con MRU y no se le aplica ninguna fuerza, o la fuerza neta aplicada es cero, seguirá con el mismo MRU. O si un cuerpo está quieto y no se le aplica ninguna fuerza, o la sumatoria de las fuerzas que se le aplica es cero, seguirá en reposo, ¿sí? Eso es el principio de inercia. La segunda ley, que es la ecuación de movimiento de Newton, que es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que esto es lo que vamos a usar a lo largo de toda la unidad. Y la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, que propone que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción que es de igual intensidad o módulo, pero en sentido contrario, ¿sí? Las distintas fuerzas que vamos a ver a lo largo de la unidad son la fuerza normal, o sea, además de la fuerza peso, ¿sí? Una fuerza típica que ustedes ya han visto en unidades previas. Vamos a ver mucho lo que es la fuerza normal, ¿sí? Que se la suele denotar con la letra N, lo que es la fuerza de fricción y lo que es la fuerza de tensión. ¿Bien? Son como de las principales fuerzas que vamos a hablar a lo largo de toda la unidad. Y vamos a comenzar con los ejercicios. Ustedes en el aula virtual ya tienen cargado la guía de trabajos prácticos, tienen cargada esta clase y tienen cargado un par de videos de YouTube de ejercicios resueltos que los pueden ver. Vamos a empezar con la resolución del ejercicio 1 de la guía, que dice: la masa de los carritos de la figura son 8 kilos para el carrito 1, este de acá, 6 kilos para el carrito 2 y 3 kilos para el carrito 3. Y la fuerza horizontal, que es esta de acá, aplicada al carrito 3, es de 25 newtons. Acá se le aplica una fuerza hacia la derecha que es de 25 newtons. Se expresa la inercia por rotación de las rueditas y les pide calcular la aceleración de los 3 carritos. Obviamente los 3 carritos, como están unidos, se promociona con 6, no sé, aquí me preguntó, piscino. Bien. Entonces, la suma, o sea, obviamente como los 3 carritos están unidos por una misma cuerda, la aceleración del sistema va a ser la misma, o sea, los 3 carritos se van a mover con la misma aceleración. Entonces, de la segunda ley de Newton, que es la ecuación de movimiento, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la masa total es la sumatoria de los 3 carritos, es decir, los 8 kilos del primer carrito, los 6 kilos del carrito 2 y los 4 kilos del carrito 3, y la fuerza que mueve a los 3 carritos es la fuerza externa de 25 newtons. Por lo tanto, ustedes de esta ecuación pueden despejar la aceleración, que les va a quedar 25 dividido 18, que es la sumatoria de las 3 masas, y les va a dar que la aceleración del sistema es 1,39 metros sobre segundos al cuadrado. Posteriormente les pide la fuerza que realiza la cuerda que une el carrito 2 y el 3, ¿sí? Es decir, esta fuerza de tensión, que va hacia la izquierda para el carrito 3 o hacia la derecha para el carrito 2. Van a ser iguales nada más que opuestas. Lo que vamos a hacer es calcularla teniendo en cuenta, como tenemos más datos del carrito 3, vamos a trabajar con esta parte del sistema para poder encontrar esa tensión de la cuerda 2 y 3, que es la tensión de la cuerda que une los carritos 2 y 3.
Este sería el carrito 3, el diagrama de cuerpo libre del carrito 3, donde tenemos la fuerza externa que va hacia la derecha, que es la fuerza de 25 newtons, que tenemos que hacia la izquierda va la tensión de la cuerda 2-3, que es la que yo quiero calcular. Esas son las fuerzas en X. Y en las fuerzas en Y tenemos el peso del carrito 3 que va hacia abajo, y la normal, que sería en este caso como la fuerza de reacción del peso. Obviamente, como estamos viendo un movimiento horizontal, la aceleración va a estar dada por la sumatoria de las fuerzas en X, entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. La aceleración la calculamos en el punto anterior, es 1,39 metros sobre segundos al cuadrado. La masa del carro 3 es dato, es 4 kilos. La fuerza externa es 25 newtons, y la tensión 2,3 es lo que yo quiero calcular. Perdón, acá me salté un paso. ¿Por qué llego a esto? Como les dije, la aceleración, en este caso, el movimiento es horizontal. Sabemos que los carritos se van a mover hacia la derecha, porque la fuerza externa apunta hacia la derecha. Entonces, para ver la aceleración, yo tengo que ver la sumatoria de las fuerzas en X, que es el movimiento horizontal. En el carrito 3, fíjense que en X tenemos a la fuerza F, que va hacia la derecha, y la tensión 2,3, que va hacia la izquierda. Por esa razón es que hacemos que F menos T2,3 es la sumatoria de las fuerzas en X. Por eso es que acá les va a quedar F menos la tensión 2,3. La F es 25 newtons, como les dije recién, la masa 3 es 4 kilos, la aceleración la acaban de calcular, y de ahí despejan la tensión 2,3 y les va a dar que es 19,44 newtons. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, perfecto. Seguimos entonces. El último punto del ejercicio les pregunta la fuerza que realiza la cuerda entre el carrito 2 y 3, es decir, esta parte de acá, entre el carrito 2 y el carrito 3. Entonces, de nuevo, ustedes pueden calcular teniendo en cuenta esta de acá, o bien teniendo en cuenta esta de acá. Como ya tenemos más información sobre este carrito, vamos a trabajar con el carrito 2, que sabemos que hacia la derecha tiene la tensión 2,3, que es la que acabamos de calcular. Hacia la izquierda tiene la tensión 1,2, que es la que vamos a calcular ahora. Hacia abajo tiene el peso del carrito 2, y hacia arriba tiene la normal del carrito 2. De nuevo, como estamos viendo el movimiento horizontal, lo único que va a contribuir a la aceleración es la sumatoria de las fuerzas en X, igual a la masa del carrito 2 por la aceleración. En X vamos a tener la tensión 2,3 que va hacia la derecha, y la tensión 1,2 que va hacia la izquierda, o sea que me va a quedar tensión 2,3 menos tensión 1,2, igual a la masa 2 por la aceleración. La masa 2 es dato, de 6 kilos, la aceleración ya la tienen porque la calcularon en el punto A, la tensión 2,3 ya la tienen porque la calcularon en el punto B, y de ahí despejan la tensión 1,2, que en este caso les va a dar 11,1 newtons. Y ahí ya han resuelto todo el ejercicio 1. Vemos otro ejemplo, el ejercicio 2 de la guía. Dice, un bloque de 15 kilos que cae por un plano inclinado tiene una fuerza de rozamiento de 30 newtons. Calcular la aceleración con que el bloque cae, calcular la fuerza normal, y cuánto debe valer la fuerza de rozamiento para que la aceleración sea la mitad de la calculada en el punto A. Bien, tenemos acá el diagrama del ejercicio. Tengo un cuerpo que cae por un plano inclinado de 20 grados, me da el ángulo de inclinación, esto es dato. No lo dice acá, pero en el dibujo se los da. Entonces tienen un cuerpo que cae en un plano inclinado, y vamos a ver el diagrama de fuerzas. Ese cuerpo va a estar afectado por su fuerza-peso, que va siempre hacia abajo, ¿sí? La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie siempre, este de acá, sería la normal. Y la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Obviamente, como mi plano inclinado está graficado como muestra la figura, este objeto se va a mover hacia abajo,
Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va hacia arriba, como muestra la flecha celeste, ¿sí? Siempre recuerden que las fuerzas de rozamiento son fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, que lo tienen acá, a la derecha, fíjense que tenemos la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza peso, donde si yo hago acá un sistema, este sería el eje Y, y este de acá, en negro, sería el eje X. Por lo tanto, fíjense que la fuerza normal está con un ángulo de 90 grados, la fuerza de rozamiento está con un ángulo de 180, y la fuerza peso está con un ángulo de 270 más 20, que es 290. ¿Sí? ¿Entendieron los ángulos hasta ahí? Porque siempre la mayoría de las veces tienen problemas con la identificación de los ángulos con los cuales actúa cada fuerza, ¿sí? ¿Eso está claro? O sea que el eje X está torcido. Sí, así como lo grafiqué yo, sí. Ya, ese es el cero entonces. Perfecto. Siempre se miden los ángulos, se miden desde el semieje positivo de las X. O sea, desde acá. Bien, entonces, lo primero que me pregunta el ejercicio, acá tienen de nuevo el diagrama del cuerpo libre, es conocer la aceleración con la que cae el bloque. Entonces, de nuevo, considerando que el bloque cae de manera horizontal sobre el eje, sobre el plano inclinado, o sea, el bloque estaría acá, ¿sí? En mi diagrama de cuerpo libre, y esto iría hacia allá, esa sería la velocidad. Las únicas fuerzas que van a actuar sobre el movimiento del bloque son las fuerzas en X, ¿sí? Entonces sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del bloque, ¿bien? Ahora bien, ¿qué fuerzas actúan en X en este caso? Tenemos la fuerza de rozamiento, que como les dije, está a 180 grados, porque recuerden que siempre voy a medirlas desde el semieje positivo de las X, o sea que la fuerza de rozamiento está a 180 grados del semieje positivo, ¿bien? Y la otra fuerza que actúa en X es la componente en X del peso, porque el peso, al estar en un plano inclinado, va a tener dos componentes, una en Y y una en X, ¿sí? Si yo descompongo esta fuerza, les va a quedar una componente en Y, hagan de cuenta que tengo regla, que es esta de acá, y una componente en X, que sería esta de acá. ¿Sí? De esas dos componentes, la única que va a actuar sobre el movimiento en este plano inclinado es la fuerza en X, ¿sí? Que esa fuerza en X, ¿cómo la voy a calcular? Bueno, esa componente en X la voy a calcular como el valor del peso por el coseno de 290, ¿sí? Entonces, dijimos que las únicas dos fuerzas que actúan en el movimiento son las fuerzas en X, que en este caso son la fuerza de rozamiento y la componente en X del peso, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular la componente en X del rozamiento? Voy a hacerla como el rozamiento, que es dato 30 newtons, por coseno de 180. Porque fíjense que la fuerza de rozamiento está aplicada a un ángulo de 180. ¿Sí? Por otro lado, la componente en X del peso, ¿cómo la voy a calcular? Como el peso, que es 15 por la gravedad, masa por la gravedad, es 15 por 9,8, por el coseno del ángulo, que en el caso del peso, el ángulo es 290, porque son, fíjense, hasta la normal son 90, hasta la fuerza de rozamiento son 180. Hasta el eje Y negativo sería 270, y más los 20 grados del plano inclinado son 290. Por eso es coseno de 290. ¿Sí? Todo eso es igual a la masa del bloque, que es 15 kilos, por la aceleración. Y ustedes de acá van a poder despejar la aceleración, que les da 1,35 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran que repita? ¿Seguimos? No, profe, todo bien. Bien. En el punto B les pide calcular la fuerza normal.
Como les dije, este cuerpo se mueve en sentido horizontal sobre el eje X, así como yo coloqué mi sistema de coordenadas, y sobre el eje Y no tiene movimiento, o sea, el cuerpo no va hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en Y es 0, porque el movimiento ocurre exclusivamente en dirección X. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser 0. ¿Y qué teníamos en Y? Fíjense, teníamos a la normal y a la componente Y del peso. Son las únicas dos fuerzas que actúan sobre el eje Y. La normal y la componente en Y del peso. La normal, o normal en Y, que en realidad todas las normales en Y, es el valor de la normal por el seno de 90, porque fíjense que la normal está a 90 grados del semieje positivo de las X, y es seno, porque es la componente en Y, y la componente en Y del peso va a ser el peso por el seno de 290, ¿sí? Entonces de ahí les va a quedar que la normal por el seno de 90, que es 1, es igual, si ustedes ahí este término está sumando, lo van a pasar restando del lado derecho, le va a quedar que es menos el peso por el seno de los 90, el peso es 15 por 9,8, por el seno de 290, entonces les va a quedar que la normal es 138,13 newtons. ¿Sí? Por último, el ejercicio les pide cuánto debe valer la fuerza de rozamiento para que la aceleración sea la mitad de la calculada en A. Ahora la aceleración deberá ser la mitad de la calculada en el punto A. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, en el punto A, la aceleración nos había dado 1,35 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que la situación nueva es la mitad de eso, y 1,35 dividido 2 me da una aceleración de 0,675 metros sobre segundo al cuadrado. Planteamos nuevamente la sumatoria de las fuerzas en X. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es la fuerza de rozamiento más la componente en X del peso. Sabemos que la masa del carrito son 15 kilos. La aceleración ahora me dicen que tiene que ser 0,675. La componente en X del peso la podemos calcular, porque es el peso, que es 15 por 9,8 por el coseno de 290, y lo que nos va a quedar calcular ahora es la fuerza de rozamiento, que la calculamos por coseno de 180, porque recuerden que está a 180 grados del semieje positivo de las X. Coseno de 180 es menos 1, por lo tanto les va a quedar menos la fuerza de rozamiento, más la componente en X del peso, es igual a 15 por 0,675, que es 10,12, y si de ahí despejan la fuerza de rozamiento, les va a dar que es 40,15 newtons. Esa es la fuerza de rozamiento que debería tener para que la aceleración sea la mitad del punto A. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? No, profe, sí se entendió bien. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Veamos el ejercicio 5. Dice, un bloque de 200 gramos de masa se encuentra sobre otro de 800 gramos, o sea, tenemos este bloque, un bloque de 200 gramos se encuentra sobre otro de 800 gramos, el conjunto es arrastrado sobre una superficie horizontal, rugosa, con velocidad constante, por un tercer bloque de 200 gramos, según indica la figura A. O sea que esto se va a mover para allá. Dice, el primer bloque de 200 gramos se suspende ahora como muestra la figura B, es decir, ahora, este bloque, vamos a llamar este bloque 1, este bloque, ahora lo voy a poner debajo de este bloque de acá, y vamos a tener la situación B. ¿Cuál será en este caso la aceleración del sistema? ¿Y cuál es la tensión en la cuerda unida al bloque de 800 gramos en el esquema B de la figura? Entonces me dice, sugerencia, comience calculando en la figura A
el coeficiente de rozamiento con la superficie horizontal. ¿Sí? Acá el enunciado me dice que es una superficie rugosa. Generalmente cuando los enunciados les dicen superficie horizontal rugosa, me dan la idea de que hay una fuerza de rozamiento, y si hay una fuerza de rozamiento, hay un coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular ese coeficiente de rozamiento con la superficie horizontal, como me sugiere el ejercicio. ¿Sí? Entonces, de la figura A, vamos a considerar todo esto como si fuera un único cuerpo. En vez de dos cuerpos, uno de 200 y uno de 800, vamos a considerar un único cuerpo de 1 kilo, porque 200 más 800 serían 1000 gramos, que es 1 kilo. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre que tenemos acá. Donde tenemos el peso de los dos bloques, que va hacia abajo, la normal, que va hacia arriba, la tensión de la cuerda, que va hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento, que va hacia la izquierda, porque siempre recuerden que es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Sí? Como este cuerpo se mueve sobre el eje X, porque lo que va a hacer estos dos bloques es moverse hacia la derecha, como acá les marqué, la sumatoria de las fuerzas en Y es 0, porque el cuerpo no tiene movimiento en Y, en ese caso. ¿Sí? Esos dos bloques se mueven solo sobre el eje X y no hay movimiento en Y, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas en Y es 0. ¿Qué fuerza tenemos en Y? La normal y el peso. O sea, sabemos que la normal en Y más el peso en Y es igual a 0. La normal en Y me va a quedar que es la normal por el seno de 90, ¿sí? Esperen acá que no se ve. A ver, ahí está. Fíjense acá. Entonces la normal en Y es el valor de la fuerza normal por el seno de 90, que es el ángulo con el que actúa la fuerza normal, y el peso en Y va a ser el valor del peso por el seno de 270. ¿Sí? El seno de 90 es 1, el seno de 270 es menos 1. Esperen que acá se me da. Ahí está. Y vuelvo acá. Y entonces les va a quedar, si ustedes de acá despejan la normal, les va a dar que la normal es igual a 9,8 newtons. ¿Sí? Ahora vamos a plantear la sumatoria de las fuerzas en X. Como el cuerpo sí se mueve en X, ahora tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? En X tenemos, ¿qué fuerza tenemos en X? La tensión de la cuerda, que sería tensión por coseno de 0, que coseno de 0 es 1, o sea que les va a quedar simplemente la tensión. Y la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza de rozamiento por el coseno de 180, donde el coseno de 180 es menos 1, por eso acá les va a quedar menos la fuerza de rozamiento. Y eso es igual a la masa 1 por la aceleración. En este caso, la aceleración es 0, porque el enunciado me dice que se mueve a velocidad constante. Entonces, como se mueve a velocidad constante, la aceleración es 0. Por eso en ese caso la aceleración vale 0, y me va a quedar que menos la fuerza de rozamiento más la tensión es igual a 0. ¿Sí? De ahí les va a quedar que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento. Y recordando que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, se recuerden que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, van a poder calcular lo que sigue después. ¿Hasta qué me siguen? Antes de avanzar. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede ser que se multiplica por el seno de la normal? ¿O no? Para sacar la fuerza de Eso, rozamiento.
Ya lo habíamos hecho antes, por eso les digo. Ustedes tienen en este caso que la tensión actúa con un ángulo de 90 grados, perdón, de 0 grados, porque está sobre el eje, acá tenemos el eje X, ¿no? Y el eje Y. La tensión actúa sobre un ángulo de 0. La fuerza de rozamiento actúa sobre un ángulo de 180. ¿Sí? Entonces vos vas a tener tensión por coseno de 0. El coseno de 0 es 1, por eso es que te va a quedar tensión positiva. Tensión, o sea, la T por coseno de 0 es 1, o sea que te va a quedar T. Y cuando hagas la fuerza de rozamiento por el coseno de 180, el coseno de 180 es menos 1, por eso que acá te va a quedar menos la fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? Sí, sí, Y sí, de sí. ahí la fuerza de rozamiento es mu por la normal, acá estamos hablando de módulos, por eso es que ahí, en lugar de poner la fuerza de rozamiento, pone mu por la normal, ¿sí? Y así me quedaría lo que vamos a llamar ecuación 1. Menos el mu por la normal, más la tensión, es igual a 0. Tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque acá tenemos dos incógnitas. Si bien el valor de la normal ya lo conocemos, es 9,8, porque lo acabamos de calcular, de la ecuación en 1 tenemos dos incógnitas, el coeficiente mu y la tensión. Entonces, necesitamos plantear otra ecuación más para poder encontrar esas incógnitas. Entonces vamos a ir al bloque 2. Ustedes recuerden que acá teníamos lo que nosotros habíamos llamado bloque 1, porque todo esto lo íbamos a considerar como una sola cosa, y ahora vamos a considerar a este otro bloque de acá, que es el bloque 2. ¿Sí? Que este bloque va para abajo, ¿no? Se va a mover para abajo según la situación planteada. ¿Y qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Bueno, hacia abajo la fuerza peso, hacia arriba la tensión de la cuerda. Son las únicas dos fuerzas que tenemos, porque en este caso no está en contacto, fíjense que no está en contacto con la superficie, por lo tanto no vamos a tener fuerzas de rozamiento sobre este bloque. O sea, las únicas dos fuerzas que actúan es el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Que en este caso, el peso y la tensión, si bien están en I, sí van a contribuir al movimiento, porque en este caso el cuerpo se mueve hacia abajo, se mueve en dirección del eje Y. Entonces ahora la sumatoria de las fuerzas en I es igual a la masa del bloque 2 por la aceleración. En I entonces vamos a tener la tensión que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, ¿sí? Entonces me va a quedar tensión menos el peso 2 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque de nuevo, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y la aceleración es 0. Por eso es que en ese caso la aceleración es 0 y les va a quedar que la tensión menos el peso del bloque 2 es igual a 0. El peso del bloque yo lo puedo calcular porque conozco la masa del bloque, que son 200 gramos, que son 0,2 kilos, y la gravedad. Entonces, teniendo el peso del cuerpo 2, sé que la tensión vale lo mismo, entonces me da que es 1,96 newtons. Volviendo ahora a la ecuación 1, que es la que habíamos planteado antes, donde menos mu por la normal más la tensión es igual a 0. La normal ya teníamos de dato, la tensión la acabamos de encontrar, entonces ustedes de ahí pueden despejar y encontrar el valor de mu, del coeficiente de rozamiento, que en este caso les da 0,2. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda antes de seguir? Seguimos entonces. Bien. Yo sí, profe, me perdí en el último cálculo. ¿Dónde está ¿Qué el coeficiente? ¿Qué es lo que estaba calculando ahí? el En el coeficiente? último segmento. Esto, Pero una ¿cuál es vez el que yo tuve, rozamiento ese? perdón, ¿cómo? ¿Cuál será el rozamiento ese? Sí, no hay rozamiento en ese movimiento. No, es que yo con esta planteo, calculé la tensión, porque la tensión va a ser la misma. Y ahora volví a esta ecuación, la ecuación 1, donde menos mu por lo normal más t es igual a 0. Como ya tengo la normal calculada, que es Ah, ok. Ok, 9,8, me perdí. ¿ahí se entendió? Bien, sí, sí, sí. Me Bien, perdí bien. ahí. Gracias. Claro, ahora volvimos a la ecuación 1, y como yo tengo el normal y yo tengo la tensión, puedo calcular el mu. Eso es lo que hicimos acá, digamos.
Bien, verlo. entonces lo que vamos a hacer ahora es contestar las preguntas del ejercicio, porque a mí me daba como sugerencia que yo empezara calculando el coeficiente de rozamiento, pero en realidad lo que me pide el ejercicio es, una vez que estoy en la situación B, es decir, ahora el bloque de 200 gramos, lo saco de arriba del de 800 y lo pongo colgando del de otro del de 200, y me pregunta cuál será en este caso la aceleración del sistema. Porque en la situación A, la aceleración del sistema es 0, pero cuando yo hago este cambio, cuando yo pase de la situación A la situación B, ya la aceleración del sistema no va a ser 0, sino que va a ser positiva, ¿sí? Entonces lo que me está preguntando es justamente cuánto vale esa aceleración. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este nuevo planteo. Entonces, considerando ahora la situación B, vamos a realizar el diagrama del cuerpo libre para ambos bloques. El bloque 1, que va a ser ahora el bloque de 800 gramos, porque ahora va a ser un bloque de 800 gramos, que es 0,8 kilos, vamos a tener la tensión de la cuerda que va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda, la normal del bloque 1 hacia arriba y el peso del bloque 1 hacia abajo. Vamos a calcular en este caso la normal, entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0. ¿Por qué la sumatoria de las fuerzas en I es igual a 0? Bueno, porque este bloque, el bloque 1, no se mueve en sentido vertical, sino que se va a mover en sentido horizontal. Por eso es que en este caso la sumatoria de las fuerzas en I es 0. Tenemos la normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, o sea que me va a quedar normal menos el peso, ¿sí? Lo pueden hacer así, o pueden directamente colocar normal menos el peso, es lo mismo, porque son todas en componentes de I, es igual a 0. El peso del bloque 1 sería, y la normal del bloque 1. O sea que la normal del bloque 1 va a ser igual al peso, y el peso del bloque 1 es la masa, que es 0,8 por 9,8. Es decir, que les va a dar que la normal es 7,84 newtons. ¿Sí? Planteamos ahora para este mismo bloque la sumatoria de las fuerzas en X. La sumatoria de las fuerzas en X va a ser ahora la masa 1 por la aceleración. En este caso ya la aceleración no es más 0, sino que ya vamos a tener un valor determinado, que es el que nos piden calcular. En X tenemos solamente la fuerza de la tensión y la de rozamiento, o sea que me va a quedar que la tensión positiva y el rozamiento negativo. La tensión positiva y la fuerza de rozamiento negativa es igual a la masa del bloque, que es 0,8 por la aceleración. La fuerza de rozamiento, recuerden que es el mu por la normal. El mu lo calculamos ya, que es 0,2, y la normal es 1,84 newtons. O sea que les va a quedar que la fuerza de rozamiento es menos 0,2 por 7,84 newtons, más la tensión es igual a 0,8, que es la masa, por la aceleración. Entonces fíjense que le va a quedar la ecuación 2, que tiene dos incógnitas: la aceleración del sistema y la tensión. Como tengo una ecuación con dos incógnitas, tengo que ir y plantear otra ecuación más, que la vamos a plantear utilizando el bloque 2. Donde el bloque 2 va a ser los dos bloques de 200 gramos que están colgando ahora. Es decir, a estos dos los voy a considerar ahora como bloque 2. Este era el bloque 1 y a estos los voy a considerar como bloque 2, como un bloque de 400 gramos. ¿Sí? Entonces, estamos acá. Dijimos que al bloque 2 lo vamos a considerar como el bloque de 400 gramos, que son 0,4 kilos, y que ese es el bloque que desciende. Entonces tenemos el peso hacia abajo, el peso del bloque 2, y la tensión hacia arriba. Entonces, en este caso, la sumatoria de las fuerzas en I, y fíjense acá, en este caso la sumatoria de las fuerzas en I es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Yo les comento esto, en realidad no es la única forma de hacerlo, pero les voy a dar la justificación por lo que lo hago así. Como yo siempre calculo que las fuerzas positivas son las que suben y las negativas son las que bajan, por ejemplo acá lo voy a plantear como que la tensión es positiva y el peso es negativo, porque la tensión va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Siempre voy a considerar todo lo que sube como negativo y todo lo que baja como positivo. Todo lo que sube como positivo y todo lo que baja como negativo. Entonces, como yo sé que el movimiento de este cuerpo es hacia abajo, porque el cuerpo baja, y va contrario a como yo planteé en mi sistema de ecuaciones, ¿sí?
voy a colocar el signo menos de que, o sea, refiriéndome a que la aceleración va hacia abajo, porque es un cuerpo que se mueve hacia abajo, ¿sí? Ese signo se lo agrego yo, ¿bien? Entonces me va a quedar menos la masa del bloque 2, que es 0,4, por la aceleración. La tensión va a ser la misma que la tensión planteada en la ecuación 2, que no la tenemos, pero es la misma, porque es la misma cuerda que uno de los bloques. Y el peso de este cuerpo va a ser 0,4 por la gravedad. Entonces de ahí tenemos lo que es la ecuación 3, que es esta de acá, donde de nuevo tenemos una ecuación con dos incógnitas, la aceleración y la tensión. Tenemos una ecuación distinta con las mismas dos incógnitas que recién. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación 2 y la 3, que son esas dos de ahí, nos queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, la tensión y la aceleración. ¿Hasta acá me siguen? ¿De dónde saqué las ecuaciones? Antes de que siga. Yo me perdí dónde sacó la segunda ecuación, profe. ¿La Son las dos ecuación condiciones 2 de o la equilibrio. ecuación 3? La 2 y la 3. A ver, la 3 está arriba, pero la 2 es la otra condición de equilibrio por ser en X. La ecuación 2 es la que habíamos dicho acá. Claro, la de X. Bien. Es la sumatoria de las fuerzas en X del bloque 1. La ecuación 3 es la sumatoria de las fuerzas en Y del bloque 2. Entonces, como me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, yo lo tengo que resolver con alguno de los sistemas de ecuaciones que ustedes han visto en álgebra. Puede ser sustitución, puede ser igualación, puede ser por determinantes. Bueno, el que les quede cómodo. Yo acá les voy a mostrar una forma de resolución del sistema de ecuaciones que se llama por reducción de sumas y restas, donde es bastante rápido para este tipo de ejercicios. Entonces van a ver que muchos de los ejercicios de dinámica los resuelvo de esta manera. Ustedes tienen la ecuación 2, que tienen menos 1,57 newtons más la tensión, igual a 0,8 kilos por la aceleración. La ecuación 3 es tensión menos 3,98 newtons es igual a menos 0,4 kilos por aceleración. Y fíjense que yo lo que voy a hacer es buscar una forma de que sumando o restando ambas ecuaciones, se cancelen las tensiones, porque lo que yo quiero calcular es la aceleración. Entonces, fíjense, la tensión está positiva en esta ecuación, la tensión está positiva en esta otra. Si yo resto las ecuaciones, se van a cancelar. Entonces, fíjense que me va a quedar menos 1,57 newtons más la tensión, ¿sí? Y le voy a restar menos, porque lo que va a hacer este menos, le va a cambiar el signo a todo lo que esté abajo. Entonces me va a quedar menos T más 3,92 newtons, ¿sí? Porque menos por menos es más. ¿Bien? Acá les va a quedar 0,8 por A, menos por menos más 0,4 A. Entonces fíjense de acá que se cancelan las tensiones, que es lo que yo quería. Entonces me va a quedar menos 1,57 newtons más 3,92 newtons es igual a 0,8 más 0,4, que es 1,2 por A. Y de ahí van a poder despejar la aceleración, que en este caso les va a dar que es 1,96 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Cómo dijo que se ¿Algo que llamaba el método este? Método por reducción de sumas y restas. O sea, hay veces que a ustedes les va Bien. a convenir restar, como dice acá, o hay veces que les conviene sumar. Si a ustedes las tensiones les quedan con sentidos opuestos, les va a quedar mejor sumar las ecuaciones. Pero si les quedan con el mismo signo como acá, les va a convenir restar. ¿Sí? Lo pueden hacer también por los otros métodos. Yo acá les enseño esta forma, pero si ustedes quieren usar sustitución, igualación o determinantes, lo usan sin problema, ¿sí? Nada más que por ahí este método van a ver que en este tipo de ecuaciones que vamos a usar en esta unidad es mucho más rápido hacerlo por reducción de sumas y restas. ¿Sí? Bueno, y el punto B les pide calcular la tensión en la cuerda unida al bloque de 800 gramos en el esquema B de la figura. De la ecuación 2,
recuerden la ecuación 2 que acabamos de utilizar es menos 1,57 newtons más la tensión es igual a 0,8 por A. La aceleración ya la tenemos, la acabamos de calcular, que es 1,96. Entonces de acá despejan la tensión, que les va a dar que es 3,14 newtons. Y con eso han terminado el ejercicio, ¿sí? Veamos un último ejercicio antes de dejarlos. Dice, una polea está ubicada en el vértice de un plano inclinado. El resultado de la tensión, ese, 3,14 newtons. Igual todo este material está cargado en el aula virtual, Martín. Así que tienen ahí todos los resultados. Bien, dice el ejercicio 6. Una polea, esta de acá, está ubicada en el vértice de un plano inclinado de 30 grados. Esto es un plano de 30 grados. Con respecto al plano horizontal, dos cuerpos de igual masa, M1 y M2, que ambos cuerpos tienen 10 kilos, están unidos por un hilo que pasa por la polea, determinar la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Despreciar los rozamientos y el peso del hilo y la polea. Bueno, vamos a considerar primero los diagramas de cuerpo libre. Del bloque 1, yo voy a hacer de cuenta que el sistema va a hacer esto, que el cuerpo 2 se va a mover hacia la izquierda y el cuerpo 1 se va a mover hacia abajo. Voy a considerar que ese es el movimiento, si bien no me lo aclara el ejercicio, porque en realidad podría ser que el cuerpo 2 tire el cuerpo 1 hacia arriba. Entonces yo voy a plantear que el movimiento va a ser así. Después vamos a ver si es o no así. Considerando esto, entonces, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre del bloque 1, que es el que está este de acá. En el bloque 1 tenemos las únicas fuerzas que actúan son el peso 1 hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba. Entonces me va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en I es igual a la masa por la aceleración. De nuevo, ¿por qué agrego ese signo negativo? Porque como el cuerpo está descendiendo, y según como yo planteo mi sistema de ecuaciones, agrego ese signo negativo, porque voy a plantear que el cuerpo 1 va bajando, ¿sí? Entonces me va a quedar la tensión, que es positiva porque va hacia arriba, menos el peso 1, que es negativo porque va hacia abajo, es igual a menos la masa 1, que son 10 kilos, por la aceleración. El peso 1 lo puedo calcular, porque es la masa que es 10 por la gravedad, les va a quedar que es 98, entonces les va a quedar que la tensión, menos 98 newton, es igual a menos 10 por la aceleración. Y eso es lo que voy a llamar ecuación 1, que tengo dos incógnitas, la aceleración y la tensión. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo mismo, plantear mi diagrama de cuerpo libre con el bloque 2, y con el bloque 2, teniendo en cuenta el bloque 2, que se mueve sobre el eje X en este caso, y voy a considerar que se mueve hacia la izquierda, según mi sistema de ecuaciones, entonces ojo, me va a quedar que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a menos la masa 2 por la aceleración. De nuevo acá, ¿por qué esto es negativo? Porque mi cuerpo se va a mover hacia la izquierda, y yo siempre voy a considerar, según mi sistema de referencia, que lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo, por eso es que le agrego ese signo negativo, ¿sí? Tenemos las fuerzas en X, tenemos Profe, dos, sí, lo que es negativo ahí es la aceleración, lo que hace el menos ese, sí, el vector de aceleración. exactamente. Bien. Lo coloco al principio, pero viene de la aceleración, digamos. Bien. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en X del cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene dos fuerzas en X. La tensión, que va hacia la izquierda, y la componente en X del peso, que va hacia la derecha. Entonces tenemos la tensión en X más el peso en X es igual a la masa 2 por la aceleración. Acá voy a usar los ángulos, porque como tenemos que la componente en X no es toda la componente del peso, voy a utilizar los ángulos. Entonces fíjense, la tensión es, si yo la mido desde acá, la tensión me va a quedar un ángulo de 180. Por eso es que la tensión es tensión por coseno de 180.
Que en definitiva el coseno de 180 es menos 1, o sea que les va a quedar menos la tensión. Y está bien porque toda la tensión es en X y va hacia la izquierda es negativa. Bien. Ahora bien, la componente del peso que actúan sobre X es la componente en X del peso, no es todo el peso. Entonces vamos a tener que tener en cuenta el ángulo, que es 270 más 30, que tiene que ver con el plano inclinado, que son 300 grados. O sea, ese 300 sale del 270, o sea, yo estoy hasta la normal 90, hasta la tensión 180, hasta acá serían 270, más los 30 del plano inclinado serían 300 grados. Entonces me va a quedar más el peso, que es la masa por la gravedad, por coseno de 300. ¿Sí? Entonces de ahí les va a quedar que la ecuación 2 es menos la tensión, más 49 newtons, es igual a menos 10 por la aceleración. Planteemos la ecuación 1, planteemos la ecuación 2. Esta es la ecuación 1, esa es la ecuación 2. Fíjense, en este caso las tensiones tienen sentido contrario. Una es positiva y otra es negativa. Entonces lo que me conviene hacer es sumar las ecuaciones. Porque yo siempre lo que voy a hacer es tratar de que se cancelen las tensiones para poder calcular la aceleración. Entonces fíjense, me va a quedar la tensión menos 98 newtons, menos la tensión más 49 newtons, porque ese más va a hacer que esto quede igual, es igual a los menos 10 kilos por la aceleración, menos los otros 10 kilos por la aceleración. Las tensiones se cancelan y me va a quedar menos 98 más 49, que es menos 49, y menos 10, que es menos 20A. Y de ahí van a poder despejar la aceleración, que les va a dar que es 2,45 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que tengo la aceleración, pueden usar cualquiera de las dos ecuaciones, la 1 o la 2, para calcular la tensión. Que eso no lo hice, no sé por qué. Pero bueno, les muestro ahora cómo hacerlo. Qué raro que no lo haya hecho. Bueno, para calcular la tensión, entonces, lo que van a hacer ahora usan cualquiera de las dos ecuaciones. Yo, por ejemplo, voy a usar la ecuación 1, que es la que está arriba. Entonces, les va a quedar la tensión menos 49 newtons, creo que decía, es igual a menos 10 kilogramos por la aceleración. Quiero ver si... menos 98, perdón. Yo voy a usar entonces la ecuación 1, pero podrían usar la ecuación 2, es lo mismo. La aceleración la acaban de calcular, es 2,45. Entonces, como ya tienen la aceleración, calculen ahí 2,45 metros sobre segundo al cuadrado, y de ahí despejan la tensión. Que les va a dar menos 10 por 2,45, les va a dar menos 24,5 newtons, y le van a pasar sumando el 98 newtons, y ahí se hacen la cuenta, les va a dar, si tienen ahí una calculadora a mano, me la hacen y me lo pasan, porque yo no tengo. Profe, sería 73,5 newton. 73,5 newtons, exactamente. ¿Se entendió? Podrían haber usado la ecuación 2 y les va a dar lo mismo, ¿sí? Profe, si Bien. tuviéramos que responder ahí la aceleración, ¿corresponde ponerlo en menos? ¿O con el No. Ah, ese eso quería valor decirles. absoluto? Perdón, bien que me decís. Cuando ustedes acá calcularon la aceleración, les da 2,45 metros sobre segundo al cuadrado. Y el hecho de que la aceleración les da positivo en el resultado, cuando ustedes hacen todo esto, significa que el sentido del movimiento que ustedes propusieron acá es correcto. ¿Sí? Es decir, que aseveran que esto realmente se mueve hacia la izquierda
O sea, que la masa 2 se mueve hacia la izquierda y que la masa 1 se mueve hacia abajo. Si ustedes cuando hacen todo este planteo, acá les hubiese dado que la aceleración es negativa, significa que el sentido es opuesto al planteado. Es decir, que en lugar de que la masa 1 baja, la masa 1 sube y la masa 2 va hacia la derecha. ¿Sí? Pero el hecho que, en este caso, el hecho de que acá que les da positiva la aceleración, significa que el sentido planteado originalmente fue el correcto. Y ya está, queda así. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Si les hubiese Entonces el menos dado que se le agrega es por la dirección que tiene, sería por un coseno de exactamente, 180. eh, ¿por qué? Por un coseno de 180. No, 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 no. O sea, se les da negativo porque el cuerpo, según el sistema de ecuaciones que yo planteo, todo lo que sube es positivo y todo lo que baja es negativo. Entonces, como mi cuerpo yo voy a considerar que está bajando, voy a considerar que la aceleración es negativa, porque es un vector y va hacia abajo. ¿Sí? Por eso le agrego ese Sí, menos. ¿Está claro? bien. Sí, pero o sea, cuando está eso en el eje Y, cuando estamos en el eje X, Cuando también estamos va en al el menos, eje por X eso ese vas a coseno de considerar 180. que lo que va a la derecha es positivo y que lo que va a la izquierda es negativo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo 2, que se mueve hacia la izquierda, también le agregué el signo menos. Esto es un sistema, es porque es un sistema de ecuaciones, chicos. O sea, eso es como lo planteo yo. Ustedes lo pueden plantear distinto. Como yo, según mi sistema de referencia, yo puse todo lo positivo hacia arriba, todo lo negativo hacia abajo, todo lo positivo hacia la derecha y todo lo negativo hacia la izquierda. Si mi cuerpo se va a mover hacia abajo, voy a considerar que su aceleración es negativa. O si mi cuerpo va hacia la izquierda también. Pero si mi cuerpo se mueve hacia arriba o hacia la derecha, voy a considerar su aceleración positiva. Ese es porque así tomé yo mi sistema de referencia. ¿Está claro eso? Sí, sí, O sea, sí, ustedes profe. pueden plantearlo al revés, o sea, y es correcto también, digamos. Bien, estamos en hora, así que les quedan el ejercicio 10, resuelto para que lo vean, está resuelto paso por paso, y tienen dos ejercicios complementarios que no están en la guía, pero que tienen ahí para que los vean, ¿sí? Uno es parecido al ejercicio 5 que hicimos, y uno es un ejercicio similar también al que vimos recién, que es un doble plano inclinado, ¿sí? Es más que nada Así que para que, terminamos esta diapositiva. sí, véanlas, ¿sí? Y cualquier duda o consulta, recuerden que tienen el foro del aula virtual para hacer las consultas, o bien la clase que viene antes de empezar con la unidad 5 me las preguntan, ¿sí?